quienes lo acompañan. Salvará su vida y la de los suyos. Es un consejo de Polar Comunicaciones. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Muy bien, qué gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos todos a esta Patagonia Rural en la sintonía de Polar Comunicaciones. Ya estamos casi 2 años con ustedes. Recordemos que somos los herederos naturales de la ganadería magallánica en acción y estamos junto a ustedes desde el año pasado que no nos veíamos, así que deseo para este 2020, para cada una y cada uno de ustedes, un año colmado de éxitos, paz y armonía. El resto, añadidura. Mientras tengamos paz, armonía, salud, viene todo de la mano. Así que mis deseos de corazón y el agradecimiento por acompañarnos los días miércoles y los días domingo también en este espacio donde estamos acercando esta Patagonia tan amada, esta Patagonia mágica, con estas características, con estos vientos que hemos tenido en los últimos días, estos granizos. La semana pasada en San Gregorio, 40 minutos exactos de lluvia, truenos, relámpagos y una temperatura ni les cuento. Pero bien, esa es nuestra Patagonia. Y aquí estamos junto a ustedes para volver a reiniciar nuestros contactos los días miércoles y domingo. Y hoy día con un invitado pseudo magallánico. Él nos va a contar su historia. Pero la verdad que también vamos a conversar de un tema que yo sé que a ustedes les interesa mucho. Vamos a desarrollar lo que... Y fíjense qué interesante. Vamos a desarrollar este tema que hoy día llama la atención, sobre todo con todos estos cambios que están habiendo en la sociedad. Vamos a hablar de las buenas prácticas ganaderas. ¿Qué es eso? Nada más y nada menos que el buen trato. En forma particular esta vez, o específica, a las ovejas, a los ovinos, al oro blanco, ¿no es cierto?, de nuestra tierra. Así que vamos a hablar, y para ello hemos invitado a un veterinario, un médico veterinario joven, yo decía pseudo magallánico, él nos va a contar, que está a cargo de lo que es en la corporación Buenas Prácticas Ganaderas, en el BPG, está a cargo de todo lo que es la capacitación a los trabajadores del campo, a los productores, y que tiene también de una u otra manera, a través de esta capacitación, de la difusión de cómo debemos estar atentos a que hoy día en el campo tengan nuestras ovejas un muy buen trato. Así que voy a saludar a Ricardo Echeverría Pérez, y le voy a dar la bienvenida, las gracias por acompañarnos, y la verdad, escúcheme muy bien, vea con atención este programa porque va a ser entretenidísimo. Ricardo, un gusto saludarte, bienvenido, un abrazo grande. Gracias, buenas tardes, Marco, muy gentil, muy contento de poder compartir un ratito a la mesa con ustedes y poder conversar de este tema que es a veces bastante silencioso, pero es muy interesante, que está entrando con mucha fuerza, especialmente estos últimos 10, 12 años. Yo dije al principio pseudo magallánico, expliquemos por qué pseudo magallánico. Es medio raro el tema. Yo soy de parte de madre, abuelos magallánicos, por razones de salud mi familia migró el año 71. Bueno, de esa razón yo nací en Valdivia, estudié en Valdivia, hice mi vida juvenil en Valdivia, digámoslo así, y yo no sé si fue el viento, fue la lluvia o fue el amor, por ahí por el año 2002, 2003, cuando terminamos de estudiar, yo ya pololeaba con una magallánica de la época, que yo creo que debe estar escuchando por ahí, y las razones de la vida abrió las puertas a mi primera acción laboral aquí en Tierra del Fuego, específicamente para el servicio de salud en el frigorífico Río Side. Ahí estuve prácticamente 2 años en el ciclo vino. El histórico Río Side. El histórico Río Side, cuando
me acuerdo que se trabajaba bien, con mucha fuerza. Yo creo que hoy día está mucho mejor, está con mayor carga animal. Yo creo que está la familia ahí, hay hijas de don Eduardo Tafra, cito su nombre porque él siempre ha sido muy gentil, tanto personalmente como también en la labor de la ciencia. Nos ha abierto la puerta de su estancia para poder hacer algunas experimentaciones. La familia Tafra ha sido muy emprendedora y con buenos resultados en el tema ganadero, ¿no? Así es. Así que ahí estuve 2 años dedicado al tema del cordero, y después ya derivé en la universidad y ahí estoy. Ya han pasado de eso 15, 16 años, y lo que me trajo por un par de meses hoy en día son casi una quincena de años. Chocho, feliz acá. Feliz, muy feliz. No hay nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer, bien. Muy linda ciudad. Muy bien, pues, y ahora en este tema que nos llama bastante, que quizás no nos llame la atención desde la perspectiva de un tema que está puesto en la mesa hoy día, que está en la conversación, los animalistas hoy día muy ocupados, y de que efectivamente comencemos a respetar y a entender que donde hay vida, tenemos que también tratarnos, no como iguales, pero sí hacer este respeto y esta diferencia. Históricamente recordemos que Magallanes, en el año 1876, en la generosa comuna de San Gregorio, bendita comuna de San Gregorio Terreno, llegaron los primeros animales, la primera carga de ovinos, y de allí en adelante comienza una explotación de este oro blanco que nos llevaría a nuestra región a dejarla en un sitial socioeconómico, cultural, con un patrimonio grandísimo. Pero también el tiempo ha evolucionado, y hoy día lo que se hizo fue muy bueno, pero hay que mejorarlo. ¿Y mejorarlo en qué orden hoy día? ¿En qué línea? En este buen trato que tenemos que tener con los animales. Yo le voy a hacer la pregunta a Ricardo, que me la hizo él hace unos días atrás, porque tuve la suerte de participar en el taller de buenas prácticas ganaderas. Entonces ahora voy a empezar yo haciéndole la pregunta a él. Ricardo, ¿las ovejas y los animales sienten amor? Tu pregunta es bien especial en ese sentido. Cuando a mí me llamaron a participar a este programa de buenas prácticas ganaderas, una de las primeras cosas que uno pone sobre la mesa respecto a esta situación de sentimientos, sensaciones que de repente uno tiende a cruzar el límite, es que todo lo que podamos decir en una reunión o lo que podamos aseverar con respecto a las sensaciones de un animal propiamente tal, tienen que estar demostradas. Mientras no exista un estudio científico real de fondo y con un método específico, entonces nosotros solamente podemos especular. Bajo ese marco, hoy día solo podemos demostrar algunas situaciones de sensaciones, llámese dolor, llámese pérdida de hidratación, ¿sí? Llámese enfermedad, etcétera. Pero lo que es sentimientos, donde hablamos de amor, donde hablamos de apego, observamos algunos elementos que son quizás interesantes, pero como no tenemos un estudio científico de fondo, entonces no lo podemos definir propiamente tal. Entonces, yo te comentaba en la reunión ese día, hay que hacer esa línea específica entre lo que es la sensación, lo que realmente es comprobable, y lo que son los sentimientos, que hoy en día tenemos atisbos, pero no lo tenemos suficientemente claro. Se puede entender de esta manera, entonces, por ejemplo, lo que tristemente hemos observado en algunas oportunidades, cuando hay personas, no seres humanos, personas, que teniendo una mascota, ordinariamente un perro, ¿no es cierto? Y digo ordinariamente en lo ordinario, no porque sea, digamos, un descalificativo, sino que en el ordinario tener un perro y le dan de comer, le dan cariño a veces, pero de repente igual los tratan muy mal y ese animal sigue al lado de ese amo. ¿Se pudiera entender, o cómo se pudiera entender esta actitud? Antes de entrar en el tema, porque definamos un poco esto otro, porque hablar de buenas prácticas, de buen trato, es hablar justamente de tener ciertos cuidados. Absolutamente. O sea, desde el momento que uno tiene un animal,
de cualquier raza, de cualquier especie. La situación es que uno está en una especie de obligación hoy en día con algunos atisbos legales, pero con una obligación moral de dar las condiciones mínimas para que ese individuo se desarrolle. Ese es el prisma en el cual se maneja hoy en día todo este concepto de bienestar animal que hablamos, que está muy fundamentado en la ciencia. Bajo ese marco, en lo que es la industria ganadera propiamente tal, estas buenas prácticas no solamente van orientadas al trato del animal propiamente tal, directo, sino que también van orientadas en función de otorgarle ciertas condiciones externas que no están ligadas al humano, que permitan mantenerlo en el tiempo con un objetivo productivo final. Exacto. Eso es un poco a lo que nos atañe a nosotros desde la veterinaria productiva con un fin específico. No es tanto el desarrollo clínico que hacemos, sino que es un desarrollo productivo. Correcto, pero la pregunta es, ¿cómo se entiende esto de que esta persona X tiene a su perro y de repente le da una patada, lo tira lejos, lamentablemente, lo trata mal, y el perro vuelve y le mueve la cola y le hace... le demuestra cierta actitud como de... Quizás hay una condición de apego, de necesidad, te fijas, pero hoy en día no tenemos una explicación real del por qué. Hay muchos elementos que podríamos manejar sobre ese tipo. Quizás hay sentimientos asociados, hay expresiones faciales, hay movimientos de estos animales que nos están indicando ciertas situaciones, pero no tenemos antecedentes reales como para poder decir esto es apego, esto es amor, esto es X condicionante. Ok. Entramos en materia. Manual de buenas prácticas ganaderas, con el auspicio y el patrocinio, ¿cierto?, del PTI ovino, ya está siendo trabajado, y es lo que de una u otra manera también le compete a Ricardo Echeverría en esta corporación. Quizás la primera pregunta respecto más específicamente al tema. De acuerdo a lo que te ha tocado experimentar, vivenciar, testimoniar, si tuviéramos que calificar de 1 a 10 antes de conocer este manual y todo el trabajo que ustedes han hecho, de 1 a 10, ¿con qué nota calificas el trabajo que se ha hecho, que se hizo históricamente respecto del buen trato del animal? Y estamos hablando específicamente de los ovinos, que además es el fuerte productivo de la ganadería en su momento. Por supuesto, si nosotros pudiésemos hacer hoy día un análisis y puntear de 1 a 10, siendo 10 un excelente trabajo, notable, y siendo un 1 pésimo, yo te diría que Magallanes yo creo que está perfectamente cercano al 9, con toda tranquilidad, en lo que es buenas prácticas, en lo que es el manejo animal, etcétera, y el conocimiento que presentan las personas que trabajan en el campo y los propietarios con respecto a su producto o sus animales. O sea, el nivel es bastante alto, pero yo creo que está dado también directamente por la característica extensiva que presenta el ganado, en el cual tú tienes contacto 1 o 2 veces en el año bajo determinadas condiciones. Es buenísimo, pero eso no indica que sí hay ciertos elementos de falencia que tenemos que ir mejorando y que también están directamente ligados a lo que son los reglamentos internacionales y también la normativa chilena, que de alguna manera, si bien atañe a procesos industriales, frigoríficos, transportes, etcétera, hoy en día no está directamente ligado al campo propiamente tal, pero yo estimo que la cadena, efectivamente, no un par de años, en pocos años más, esto va a estar seguramente dentro del foco, y en vez de pedirnos un 9, nos van a pedir quizás un 9,5, un 9,7. Y yo parto un poco la intervención cuando trabajo con las personas en que aquí existe un tema de fondo que yo denomino integridad. Y esa integridad trata de que la buena práctica ganadera o la buena práctica animal o el bienestar animal que está ligado dentro de estas buenas prácticas ganaderas no depende tanto del conocimiento que tú puedas tener sobre eso, sino que depende más de la capacidad que tú tengas de hacer bien las cosas sin que necesariamente tengas a un superior o a un supervigilante sobre ti. Los mayores problemas de manejo animal se dan bajo presión, contrarreloj y normalmente con individuos solos.
tener que cargar un camión o arriar un grupo de animales solo me significa un mayor estrés para la persona, estoy mirándolo desde ese punto de vista, y eso conlleva que animales se escapen, que es natural, que animales se retraigan, etcétera, y eso trae como consecuencia entonces problemas de manejo que se transfieran a una mala práctica en ese sentido. Entonces la integridad es fundamental aquí. Lo que soy capaz de hacer solo aplicándolo sin que yo tenga una supervisión encima. Eso es fundamental. Ricardo, en tu condición de veterinario, pero sobre todo de investigador, ¿no es cierto? La pregunta que naturalmente están esperando nuestras amigas auditores y amigos auditores y televidentes también es: ¿está comprobado, confirmado de que buen trato es resultado de buena producción, mejor animal? Sí, hay muchísimo antecedente, especialmente inglés y norteamericano hoy en día, que adopta y adapta situaciones probadas en que animales más calmos, por ejemplo, o mejor tratados, efectivamente tienen tasas ovulatorias, por ejemplo, mucho mejor. Animales bien alimentados, y es bastante lógico lo que te digo, bien alimentados o bien hidratados tienen tasas de metabolismo más alto, por lo tanto tienen niveles de peso y productividad es mayor. Animales bien transportados, animales bien sacrificados, etcétera, presentan calidades de productos cárnicos al final de la cadena de muchísima mejor calidad. Claro, el tema está en transformarlo al más doloroso diablo que existe, que es el dinero, y efectivamente es así. Al final, un buen trato, un buen manejo, una buena práctica ganadera trae como consecuencia que la cadena de valor y el producto final que yo recibo en el plato sea lejos mejor. Eso está comprobado absolutamente. Las condiciones geográficas y climáticas de la región de Magallanes tienen sus particularidades. Y naturalmente que obviamente la vida rural es mucho más dura. Estas ovejas que nosotros vemos cuando vamos al campo y las vemos en el campo, no sé, en la Pampa, en la Patagonia, están sujetas a estas condiciones. Sabemos que se adaptan, sabemos que están adaptadas por los tipos de raza, que se han preparado, incluso hay razas de laboratorio, que se han ido preparando. Sin embargo, ello está considerado dentro de estas buenas prácticas ganaderas, cómo el productor baja los niveles de riesgo de un maltrato frente a estas condicionantes que son el clima, la geografía. ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, hoy día, y tú lo dijiste recién, la hidratación, por ejemplo, tema pero fundamental frente a un problema muy elemental hoy día. Bueno, en ese mismo punto, y eso es un poco a lo que acotamos, por eso que la calificación es relativamente alta de la buena práctica local en ese sentido. Pero un ejemplo claro es el consumo de agua. Cuando tú dices o le preguntas a un determinado número, a un nene poblacional, de si las ovejas toman agua o no toman agua, pregunta sumamente sencilla. Seguramente si esta pregunta lo hubiésemos hecho hace 30, 40 años, el número que hubiese dicho que no toman agua era bastante mayor. Hoy en día estamos bordeando al 12, al 13% de personas que trabajan que aducen que los animales no toman agua, que el agua la obtienen a partir del pasto, a partir del consumo del alimento propiamente tal. Y ese, por ejemplo, es un factor de buena práctica, que los animales tengan acceso libre al consumo de agua diario, que la carga animal en la pradera, o sea, la cantidad de animales que yo pueda tener en un determinado potrero sea la apropiada, porque no nos van a venir a decir tenemos hambre, se va a traducir directamente en una baja de peso, y esa baja de peso se va a traducir en una mala calidad de carne. Entonces, como no tenemos la forma que el animal nos exponga a la situación, entonces somos nosotros los que tenemos que de alguna manera, entre otros elementos, dar estos cánones de, por ejemplo, acceso a agua, acceso a alimento o resguardo alimentario para condiciones extremas, nevadas muy potentes, que podrían darse a pesar de que notamos un cambio en el clima que es fundamental. O sea, se ve bien lejano un terremoto blanco. Se ve bien lejano, pronto, ¿no? Sí, pero uno nunca sabe en estas cosas. Hay que estar de alguna manera preparado. Y a eso es lo que llama la BPG, lo que es la sostenibilidad en el tiempo de la producción, de la pradera, etcétera. Hay una gama de elementos, Marco, que aquí podríamos estar bastante tiempo conversando, pero esos son uno de los puntos fundamentales. Patagonia Rural, por Polar Comunicaciones,
estamos junto a Ricardo Echeverría, médico veterinario coordinador, difusor, quien promociona y quien se encarga de capacitar no solamente a los trabajadores del campo, sino que a los productores y además a quienes tienen la suerte que en lo personal yo tuve la oportunidad de vivir este taller hace una semana atrás en la comuna de San Gregorio, y por lo tanto él hoy día comparte con nosotros esta actividad. Estamos en breves minutos de vuelta. Síganos, no se pierda este programa que es muy interesante, porque a la vuelta además vamos a ver algunas imágenes interesantes de lo que han sido las charlas y los talleres que se están dictando con el patrocinio del programa territorial integrado ovino de Magallanes. Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres, como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a mano, o la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa.